Bueno, entonces nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios 14. Ya teníamos un par de semanas sin retomar esta clase, pero solo recuerden que todos estos consejos, cuando los ponemos en práctica, podemos disfrutar de sus resultados. Y yo más que consejos, quizás diría estos principios, porque son principios que deberían regir nuestras vidas. Amén. El Señor nos los da para nuestro propio bien. Así que es una muestra de su verdadero amor. Amén. Entonces vamos a comenzar con los proverbios que tienen que ver con el temor del Señor. Dice así. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Amén. El temor del Señor produce seguridad y bendición familiar. El que vive con un temor reverente al Señor tiene de verdad una base firme para su vida, porque sus decisiones están guiadas por principios eternos. No teme a lo que otros piensan o hacen, porque su confianza está puesta en el Señor. Y esta fuente de confianza también es seguridad interior, porque no depende de las circunstancias. Entonces, también podemos ver que no nada más afecta en lo individual, sino que aquí vemos que nuestra relación con el Señor de verdad afecta a nuestra familia. El simple hecho de que seamos buenos modelos para nuestros hijos, eso ayuda a que prediquemos con el ejemplo y no solo con palabras. Y eso se va a traducir también en bendición para ellos. Así que hay que recordar que el temor del Señor no es miedo al castigo, no es que el Señor nos vaya a disciplinar y actuemos por temor, sino que el temor al Señor significa un respeto, tenerle reverencia, tenerle amor por su santidad y por su autoridad, obviamente. Y cuando vivimos con ese temor reverente, estamos caminando en sabiduría, vamos a tomar decisiones con firmeza y una bendición enorme es que nuestra familia va a heredar una fe genuina. Y yo creo que no hay bendición más grande que pudiéramos desear para las personas que amamos, para los que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces continuamos con el versículo 14 que dice así, el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte, ¿ok? Este versículo resalta la importancia del temor al Señor como una fuente de vida. Es como un manantial constante que nos provee de agua fresca y es abundante. Obviamente esto simboliza la vida espiritual que fluye del respeto y del amor al Señor. Por otra parte, tenemos en contraste que aquí la muerte puede referirse no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual y las consecuencias destructivas del pecado. Entonces, tenemos que entender que el amor a Dios protege y guía para evitar caer en trampas, para evitarnos caer en pecados y en decisiones que al fin y al cabo nos van a llevar pues a la destrucción. Amén. Una aplicación práctica que podemos poner eh, en nuestras vidas acerca de este versículo es que temer a Dios es una fuente de vida, pero ¿qué significa temerlo y qué significa verlo como una fuente de vida? Significa que nosotros estamos continuamente buscándolo. Si lo comparan como una fuente de agua, como un manantial. Aquí la palabra fuente se traduce del hebreo manantial, es decir, una fuente de agua. ¿Cuánto tiempo puedo yo vivir sin tomar agua? Espiritualmente es lo mismo. Necesitamos del Señor, necesitamos buscar a Dios diariamente para renovar nuestra fuerza espiritual, para alimentarnos y para sobrevivir. ¿Ok? Ahora, el temor a Dios proviene, perdón, el temor al Señor previene decisiones destructivas. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar siempre antes de actuar para no caer en las trampas del pecado. Y eso nos va a proteger. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de versículos que tienen que ver con la justicia y la maldad. Nuestro versículo 10 dice, solo el corazón conoce sus propias amarguras
y no comparte su felicidad con ningún extraño. Este proverbio nos muestra una verdad realmente profunda sobre la vida interior del ser humano, que obviamente es inaccesible para las personas, porque cada uno de nosotros cargamos con diferentes experiencias, con diferentes heridas en la vida, luchas, penas, que solamente nosotros podemos comprender completamente y obviamente sentir. Y nadie más puede sentir con la misma intensidad lo que está pasando en lo más profundo de nuestro ser. Podemos ser empáticos con la gente, pero en realidad jamás podremos entender a profundidad ni sentir exactamente lo que otra persona está sintiendo, ya sea una sensación negativa o positiva. Ahora, dice también este proverbio que así como el dolor profundo es personal, también lo es la verdadera alegría. Y hay gozos, hay alegrías que nacen del alma en comunión con el Señor y no pueden ser comprendidos ni compartidos plenamente con otros. Pero la buena noticia es que Dios realmente conoce nuestros corazones. Solamente Dios puede penetrar a ese nivel del alma, comprendernos, no nada más de una manera empática, sino que Él puede sentir exactamente lo que nosotros sentimos. Por eso cuando tenemos un problema, cuando tenemos una pena y cuando vamos con Él, Él nos entiende y Él sabe cómo consolarnos exactamente porque Él comprende, Él sabe absolutamente todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, ¿cuáles son los principios espirituales de esto? Que las emociones profundas son únicas e invisibles a las demás personas. Así que también nos ayuda esto a pensar que no debemos juzgar rápidamente el estado emocional de otras personas, porque es muy fácil juzgarlo de afuera, pero como no sabemos lo que está pasando en su mente ni en su corazón de verdad, solo Dios lo sabe, debemos tener cuidado de juzgar, de criticar, de dar una opinión sin realmente conocer a la persona o lo que está sucediendo dentro de ella. Y como dije, solamente el Señor puede comprendernos en absolutamente todo. Así que eso nos da un descanso espiritual, porque Él sí ve y entiende todo lo que hay en nuestra alma. Entonces, hay que acercarnos al Señor cuando, en cada momento, ya sea en las buenas, en las malas, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, porque Él va a comprender nuestros sentimientos. Se tiene que convertir el Señor en nuestro mejor amigo. Claro que podemos compartir nuestras cosas, nuestra vida y experiencias con la gente que amamos, con la gente que es cercana a nosotros, pero no va a haber absolutamente nadie que nos pueda entender o consolar o compartir esa alegría que llevamos de verdad en el corazón. Amén. Nuestro siguiente versículo es el 11 y dice, la casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Amén. Aquí en este versículo vemos un contraste realmente muy fuerte entre los impíos y los justos y se enfoca en sus hogares y en sus destinos finales. Por ejemplo, la casa de los impíos dice aquí que será destruida. La casa de los impíos será asolada, dice en otra versión. Y la palabra asolada aquí indica que no quedará nada firme ni tiene nada duradero. Es como Jesús que nos dijo que si construimos nuestra casa sobre la arena, va a llegar la tormenta y la va a destruir. No va a quedar absolutamente nada. Pero florecerá la tienda de los rectos, es decir, pero la morada del justo prosperada. Quiere decir que la integridad y la obediencia traen prosperidad que va más allá de lo material. Esa prosperidad trae paz, orden, favor de Dios y se va a traducir en relaciones sanas. Entonces, nuestra integridad nos va a ayudar a que nuestra morada, el lugar donde estemos, esté lleno de bendición. Hay que recordar que la apariencia de éxito no garantiza estabilidad espiritual, y más todavía en lo material, porque podremos ver que hay gente que tiene casas a lo mejor muy bonitas, muy ordenadas, pero en lo espiritual no están firmes. Así que nosotros debemos evaluar nuestra vida familiar no por lo que tenemos, sino por la paz, por el orden y la justicia que gobierna dentro de nuestros hogares. Esa
nos va a dar la pauta para saber por qué camino estamos yendo. Ahora, sabemos que Dios valora más la rectitud que la posición social. Así que en nuestros hogares debemos honrar al Señor, aunque nuestros recursos sean modestos. Él tarde o temprano nos va a florecer de diferentes maneras, nos va a llenar de diferentes bendiciones. Y cuando obedecemos al Señor, debemos estar seguros y confiados que esa obediencia va a traer fruto, aunque empecemos de poquito a poquito. Debemos perseverar en vivir con integridad, aunque no veamos resultados inmediatos. Entonces, hay que recordar otro proverbio que habíamos ya estudiado, 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, el Señor muestra su favor a la gente que vive íntegramente, a la gente que lo busca y que trata de llevar una vida recta ante sus ojos. Amén. Continuamos con el proverbio número 14:19, que dice, los malvados se inclinarán ante los buenos, los malos suplicarán a las puertas de los justos. Aquí en este versículo vemos que hay una reversión de papeles, están como al revés, que no puede ser evidente a corto plazo, pero refleja una realidad espiritual y en muchos casos también refleja una realidad social. Aunque a veces parezca que los malvados están prosperando, va a llegar un momento en que ellos tendrán que reconocer la superioridad moral y espiritual de las personas que se comportan de una manera justa, de las personas que son íntegras. Inclinarse indica honra, respeto o incluso dependencia. Es lo que nos dice el Señor, que se inclinarán ante los buenos. En tiempos bíblicos, por ejemplo, las puertas eran lugares donde se reunían los ancianos y donde se impartía la justicia. Así que el impío termina acudiendo al justo, reconociendo su autoridad, sabiduría o necesidad de ayuda. Y eso no nada más puede pasar a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, tenemos que estar seguros que el Señor a su tiempo nos va a llenar de honra, nos va a dar la gloria, aunque por ahora quizá no le estemos recibiendo. Una promesa hermosa que el Señor le ha hecho a su iglesia Filadelfia en el libro de Apocalipsis. Dice aquí en el versículo 3:9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor Jesús va a hacer a la gente que nos ha humillado, que nos ha hecho difícil la vida de alguna manera, Él va a hacer que se arrodillen ante nosotros y van a reconocer que Jesús mismo nos ha amado. Es una promesa bastante grande que el Señor nos hace. Así que no olvidemos que el tiempo va a revelar el valor de una vida justa, ¿ok? Nosotros tenemos que perseverar en hacer lo correcto, aunque otros nos desprecien o nos ridiculicen a veces. Tenemos que recordar que la justicia tiene un poder transformador y que a largo plazo la rectitud va a ser reconocida incluso por quienes no la practican, incluso por los impíos. Y también no hay que olvidar, tampoco hay que olvidar que Dios exalta a los humildes. Entonces no debemos buscar nunca la aprobación del mundo. Siempre debemos buscar la honra que viene del Señor. Yo todo lo que hago lo hago pensando en el Señor. Y si hago lo correcto, pues entonces el mundo puede decir, puede opinar lo que quiera. Este versículo también nos recuerda que la justicia y la integridad nunca, nunca son en vano. Aunque a veces el impío parezca estar en ventaja, el tiempo, la verdad y el juicio divino van a poner todo en su lugar. Entonces, hay que preguntarnos esto. ¿Estamos dispuestos realmente a seguir siendo justos aunque nadie nos lo reconozca? Esa es la pregunta que tenemos que meditar. Continuamos con el versículo 34. Este proverbio nos presenta un principio universal que aplica a pueblos, gobiernos y culturas en todos los tiempos y dice así, la justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza.
Aquí la palabra justicia se refiere a rectitud moral, a integridad, a obediencia y a la verdad de Dios. Así que cuando una nación promueve leyes justas, defiende la verdad, protege a los débiles y honra a Dios, Dios va a bendecir esa nación y la va a elevar. El engrandecimiento no va a ser solamente económico o político, sino también en honor, en estabilidad, en respeto internacional y en bienestar social. Aquí dice este versículo que el pecado le va a causar vergüenza a la nación. Entonces, el pecado, especialmente cuando es institucionalizado, estamos hablando de gobiernos que hacen leyes como las que Marilu mencionaba acerca de Canadá, por ejemplo, el aborto, la injusticia, los matrimonios que no son conforme a la ley del Señor, la idolatría, todo eso trae deshonra, va a traer ruina y va a traer vergüenza. Si vivimos en un lugar, tenemos que ponernos a pensar, ¿qué está haciendo nuestra nación? ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Estamos recibiendo honra? ¿Estamos recibiendo bendiciones del Señor? Y si no, hay que poner los ojos en las cosas que estamos haciendo mal, quizá como nación. Y esto es una advertencia. El pecado trae consecuencias colectivas, no nada más individuales. La situación de una nación yo creo que refleja su realidad espiritual. Por eso no es bueno estarse quejando de los gobernantes y que si la corrupción y todo, porque la raíz del problema de una nación como nación es el pecado. Sigue siendo el pecado. ¿Qué hay en mi nación que la está haciendo quedar en vergüenza, que no hay justicia social? ¿Qué tipo de leyes se están aplicando? ¿Qué tipo de idolatría hay? ¿Cómo se comporta la gente? ¿Cómo es la moral? Hay actos indecentes. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi nación que la tiene así? Entonces, las decisiones morales afectan a toda la sociedad. Y obviamente el Señor nos ha dado un privilegio de poder orar por nuestros países y especialmente por los gobernantes, ya sean buenos o malos. Mi deber como hija del Señor es orar por esos gobernantes para que puedan traer justicia y tomar decisiones que realmente sean íntegras, que sean conforme a la voluntad del Señor. Nosotros como iglesia debemos ser como una luz profética que esté confrontando el pecado público, obviamente con amor y con verdad. Así que la justicia exalta, pero el pecado avergüenza. Y si queremos ver nuestras naciones prosperar, debemos nosotros promover la verdad, la pureza, la integridad y también la compasión. Porque los líderes políticos no son la solución a la corrupción ni a los problemas sociales, sino el arrepentimiento, la intercesión y buscar a Dios genuinamente. En otras palabras, este versículo nos recuerda que la justicia no es opcional para la prosperidad nacional. Entonces, no basta con desarrollo económico o poder militar. Sin justicia, una nación se va a hundir en la vergüenza. Y la solución no comienza en el gobierno, sino en cada corazón que teme al Señor. Así que meditemos en esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros individualmente para que nuestra comunidad y nuestra nación reflejen la justicia de Dios? Si hemos sido puestos en un lugar específico, en un país específico, es para que seamos la luz, para que seamos la sal, para que a través de nuestras oraciones podamos interceder por la gente, por los gobernantes, por la gente para que se arrepienta de lo que está haciendo mal, de lo que está ofendiendo al Señor y por los gobernantes para que impartan la justicia del Señor. Amén.